Hoy vamos a hablar de otros céstodos que son Hymenolépis nana y Hymenolépis diminuta. Entonces, igual son gusanos planos, ¿ya? Entonces, pertenecen a la misma familia que pertenece la Taenia solium y la Taenia saginata, ¿ya? La familia Hymenolepidae. El género es Hymenolépis y las especies nana y diminuta. Son más pequeños. Hymenolépis diminuta es considerado un cesto mediano, Hymenolépis nana un cesto pequeño, el más pequeño de todos. Hymenolépis, perdón, Taenia solium, Taenia saginata, bueno, no puede medir, Taenia solium medir hasta 5 metros y Taenia saginata hasta 10 metros. Esta alcanza los 2 a 4 centímetros, Hymenolépis nana, y Hymenolépis diminuta alcanza aproximadamente hasta 60 centímetros. Entonces, relativamente mediano, ¿no? Bueno, vamos a ver la morfología primero de la forma adulta. Entonces, de todos los cestos, como ya había dicho anteriormente, el Hymenolépis nana es el cesto más pequeño, gusano plano, mide de 2 a 4 centímetros y presenta igual, ¿no? Se divide la estructura de toda la forma adulta en dos partes. El escole, que no funciona como cabeza como tal, pero más bien un órgano de fijación. El estróbilo sería todo su cuerpo y el estróbilo está conformado por los proglótidos. Ahora, el escole presenta 4 ventosas, también presenta un rostelo, pero este rostelo no es fijo, sino es retráctil. Esa protuberancia o esa saliente, que es el rostelo, y presenta una corona con 20 ganchos aproximadamente. Entonces, ustedes ven más o menos similar a Taenia solium, ¿no? 4 ventosas, un rostelo, pero Taenia solium tiene una corona con doble hilera con ganchos y estos son aproximadamente 30. Aquí hay 20, ¿no? Más chiquititos. Continúa el escole, un cuello largo y delgado, y bueno, luego ya todo el cuerpo, ¿no? El estróbilo contiene entre 100 a 200 proglótides, pero estos son de menor tamaño porque solamente miden de 2 a 4 centímetros, ¿no? Ahora, en general, los proglótides son algo más anchos que largos o que altos, y estos contienen principalmente los órganos genitales, que van a desembocar en un poro genital lateral por donde salen los huevos. Entonces van a haber proglótides maduros y también los grávidos. Aquí directamente lo menciona así. Entonces esta es la parte del escole, esto sería el cuello, y luego continúa los proglótides. 4 ventosas, y este es el rostelo retráctil con una hilera con gancho, aproximadamente 20. Aquí ven. Entonces, igual, ¿no? La parte del escole, las ventosas y el rostelo, que es retráctil. Y bueno, está mostrando el rostelo y los ganchitos, las ventosas aquí. Los proglótides maduros y graves. Ahora, los huevos son ovalados, redondeados, mejor se los muestro, ¿ya? Aquí, ¿no? Son ovalados, redondeados, miden aproximadamente entre 40 a 50 micras, presentan doble membrana, membrana externa, membrana interna. Ya. En la membrana interna, aquí sería, este es el embrión hexacanto, y en la membrana interna, en los polos, aquí y aquí, se ve unos filamentos. Entonces esos filamentos tienen la forma de mechones, esto de acá, ¿ya? Esa es la característica que nos permite diferenciar. Además son claros, no se tiñen con lo que se tiñe la materia fecal, son transparentes y se los puede ver bien, ¿ya? Aquí en el interior, en el embrión hexacanto, podemos ver 3 pares de gancho. Entonces, esa es la característica más común. Acá se lo ve más ovaladito, ¿no? Otros se pueden ver medio redondeados.
Y ahí se ve bien la membrana externa, la membrana interna, el embrión, aquí estarían los ganchos, embrión hexacanto se llama, y en los polos de los extremos hay estos filamentos, a manera de mechones, como unos mechoncitos, así como un grupito de filamentos, tendrían que ser los mechones. Aquí igual, miren, yo nomás teñidito, ¿no? Si le teñimos con Lugol, está bien el color de Lugol y se ve. Aquí serían los filamentos, los mechones. La Hymenolepis diminuta, la forma adulta, dijimos que considera un cesto mediano que mide aproximadamente hasta 60 centímetros. ¿Ya? Es considerado un cesto mediano. El escol también presenta una cabeza, un cuerpo, la cabeza que se denomina escole, tiene 4 ventosas, pero no tiene rostelo, no tiene gancho. El estróbilo tiene aproximadamente entre 300 a 500 proglótides, pero son un poquito más grandecitos en relación a lo de la Hymenolepis nana. Bueno, estos son cortos, son anchos y anchos. Y los proglótides maduros tienen los órganos genitales de ambos sexos que van a desembocar en un polo genital lateral por donde salen los huevos. Aproximadamente unos 80.000 huevos diarios. Los proglótides que son grávidos se desprenden en el intestino donde van a liberar los huevos. Entonces esa es la estructura. Fíjense, es como si tuviera un rostelo incipiente, ¿no? Que no se ha formado, o sea, no hay. Pero sí aparecen las 4 ventosas, que le sirve como órgano de fijación. ¿Sí? Solo las ventosas. Y aquí tenemos los proglótides maduros. Los huevos, aquí, creo que este se ve mejor, ¿ya? No sé, son bien redondeados, son más grandes, pueden llegar a medir entre 60 a 80 micras, o sea, casi el doble, y presenta 2 membranas, una externa y una interna. La externa es bien gruesa, así bien delimitada. La membrana interna va a ser lisa y aquí en el interior va a contener el embrión hexacanto. También tiene 3 pares de gancho y no presenta esos filamentos, o sea, no tiene esa forma de mechoncito, eso es lo que no presenta, ¿ya? Si lo vemos así a simple vista, ¿qué pareciera? A ver, alguien, como para no olvidarse, ¿qué parece? Una pizza. Una pizza. ¿Una pizza? Bueno, Parece como una un patita sombrero, de pájaro. como un en el embrión hexacanto los 3 pares de gancho, ¿no? Que después pues no se forman porque la Hymenolepis diminuta no presenta los telos ni tampoco gancho, ¿ya? Pareciera como el sombrero de Charles o algo así, ¿no? Que este es grueso, como que le da esa apariencia, aquí donde va a ir, visto de arribito, ¿ya? Miren, es más grande, no es tan ovalado, es más redondeado, ¿no? Acá están los ganchos. Como la estructura, como que se ha ido perdiendo un poco. ¿Verdad? Bueno, es grande. Cuando se logra ver esto en materia fecal, pues llama la atención porque realmente es redondeado y es grande. Ahora, los huevos de Hymenolepis diminuta no son infectantes, inmediatamente salen. Necesitan sí o sí de huéspedes intermediarios. En cambio, los huevos de Hymenolepis diminuta, a ver, de Hymenolepis nana, perdón, estos huevos sí son infectantes, inmediatamente salen en la materia fecal. ¿Ya? Ese es otro detalle que lo diferencia. Ahora, los huéspedes definitivos para Hymenolepis, si se me acaba mi tiempo, van a volver a entrar al mismo, ya, y ingresan rápido, ¿ok? Entramos al mismo link, por favor, ¿ya?
Bueno, entonces para Heminolepis nana, los huéspedes definitivos son el hombre, las ratas y los ratones. Pero el hombre a su vez también puede ser huésped intermediario, o sea que contener la larva cisticercoide. Esa larva cisticercoide sí se la tiene en el intestino. Entonces el hombre, para la Heminolepis nana, es huésped definitivo, o sea que quiere decir que puede tener la forma adulta. La rata y los ratones también. Para Heminolepis diminuta en general, el hombre sí puede ser huésped definitivo, pero generalmente es un huésped accidental. O sea, no es que elija la Heminolepis diminuta estar en el intestino del hombre, sino que accidentalmente, cuando consume, generalmente los huéspedes intermediarios como por ejemplo gorgojos, que es lo más común que podría consumir. Por ejemplo, un cereal que esté medio cocido o un cereal crudo que tenga gorgojo, y ese artrópodo se infectó a través de ratas, ratones, qué sé yo, ¿no? Pero generalmente para Heminolepis diminuta, los ratones y las ratas son los huéspedes definitivos. El hombre es considerado más bien un huésped accidental, pero podría convertirse en huésped definitivo, que significa que puede tener la forma adulta, ¿ya? Para Heminolepis diminuta, los artrópodos como pulgas, cucarachas, gorgojos son huéspedes intermediarios, ¿ya? Bueno, vamos a ver el ciclo de vida. Aquí está más bonito. Ahorita le muestro, ¿ya? Acá, ciclo de vida, ¿ya? Ahora, generalmente se considera que el hombre se infecta cuando ya consume alimentos que han sido contaminados con, con huevo de Heminolepis nana, ¿ya? Entonces, estos huevos que han ingresado son debilitados en el jugo gástrico y caen a nivel del intestino delgado. Y aquí se va a formar, ¿ya? Una oncófera se va a formar y se va a formar como una larvita cisticercoide, acá, ¿ya? Esta se desarrolla en las velocidades intestinales. Sale a la luz volumen y luego esta estructura, que viene a ser la larvita cisticercoide, como tiene sus rostelos, sus ganchitos, y tiene además su ventosa, se adhiere a la mucosa del intestino delgado. Y de ahí va desarrollándose, ¿ya? Se desarrolla, miren, se forma el escole, y ahí se va desarrollando primero el cuello, y luego los proglótides inmaduros, maduros, hasta formar los proglótides grávidos, ¿no? Aquí tenemos el escole. Los proglótides grávidos pueden salir con la materia fecal, y como tienen estos proglótides, tienen unos poritos, pueden salir esos huevos, y estos huevos son inmediatamente infectantes. Ahora, puede haber también un ciclo de autoinfección. Entonces, si permanecen los huevos mucho tiempo en el intestino, puede darse que se liberen estos huevos, se libere el embrión hexacanto, lo que está aquí en el interior, y esto penetre las velocidades del intestino y continúe el ciclo, ¿ya? Bueno, otra forma es que estos huevos embrionados que salen del huésped definitivo, que es el hombre, y los ratones también pueden ser los roedores, entonces los roedores pueden ser su materia fecal, que eso mismo puede contaminar el alimento del hombre, o en los casos de los niños pequeños que exploran, empiezan a meter cosas que ven por ahí, pueden inclusive la S de las ratas, ¿eh? Los ratones.
Entonces, estos huevos embrionados en las S son ingeridos por insectos o por artrópodos. Y esta larva cisticercoide, como huésped intermediario nada más, se desarrolla en el insecto, ¿no? Y puede accidentalmente o puede, entonces aquí se considera el insecto, el artrópodo, como un huésped intermediario nada más. Entonces, con esto se pueden infectar el hombre y se pueden infectar las ratas o ratones que vienen a ser los huéspedes definitivos. Dudas que tengan, generalmente no viven mucho tiempo, aproximadamente unas 6 semanas, pero como hacen el ciclo de autoinfección, entonces pueden durar años así. Dudas que tengan, esto lo leen, por favor. Ya está todo, lo hemos hablado, ¿ya? Ya saben, se hace por vía oral. Y la oncófera, lo que les decía, ¿no? Se libera en el duodeno, penetra en la mucosa, forma esta larva cisticercoide y luego de varios días sale de nuevo a la luz intestinal y ya tiene el escole formadito y ese escole es el que se fija en la mucosa. Entonces el ciclo aproximadamente es de 3 semanas y la vida es aproximadamente unas 6 semanas, pero como puede ser el ciclo de autoinfección, entonces puede vivir así, puede la infección durar varios años, ¿ya? Entonces, ya saben, el hombre para el Minolepis nana es tanto un huésped definitivo como un huésped intermediario, ¿ya? Entonces puede haber una hiperinfección interna, no se olviden de los ciclos de autoinfección. Dudas que tengan, está más Doctora, bonito y más claro. Dígame. una pregunta. ¿La autoinfección va a ser cuando los huevos van a estar, sigue en el intestino delgado? Sí, porque como salen por el porito, entonces esos huevos contienen el embrión hexacanto. Y este embrión o esta oncófera, esos dos nombres recibe, entonces como es infectante, puede ingresar de la luz o lumen donde está, puede penetrar la mucosa. Y ahí es donde libera la larva cisticercoide. Y esa larvita volver hacia la luz y otra vez anexarse. Así es. ¿Se entendió? Gracias. Sí, doctora, gracias. Ok. ¿Dudas? ¿Otra persona que tenga dudas? Ya. Entonces, para Immunolepis nana, el hombre es huésped Definitivo y huésped intermediario. intermediario. Entonces, ¿quiénes son los huéspedes definitivos de este parásito? El hombre. Los humanos y las ratones. Las ratas, Ratas o ratones. Y los huéspedes intermediarios, Los artrópodos. los artrópodos. artrópodos e insectos, ¿no? Ok. Bueno, acá, no sé si quieren, recapitulamos, pero bueno, ya se ha hablado, ¿no? Dijimos que los huevos de Immunolepis nana son infectantes, inmediatamente son excretados. No viven mucho tiempo en el ambiente externo, ¿ya? Hay diferencia entre los gusanos planos y los gusanos cilíndricos. ¿Qué dicen de los gusanos cilíndricos intestinales? ¿Qué dicen ustedes? Una diferencia. ¿Mm? Doctora, Dígame. en Así, que en base a lo que estamos, nada más en el primer punto. Díganme, a ver, de los intestinales, de los gusanos cilíndricos, para que recapitulemos y nos acordemos. Que embrionan en la tierra, doctora. Eso, la mayoría de los gusanos cilíndricos
Se pasó mi nombre, soy Vargas. Vargas. ¿Usted? Es otra reunión, creo, doctor, ¿no? ¿Sí, no? No, no Ok. estamos listos aún. Ajá. Hasta 8 yo. Parece que entra a otra reunión, joven. A ver, entonces lo que dijo el compañero, que los parásitos intestinales, los gusanos cilíndricos o nemátodos, cuando salen en forma de huevos, generalmente los llamamos huevos, ¿se acuerdan ustedes? Huevos fértiles, ¿no? Cuando salen, sí o sí necesitan, en la mayoría de los casos, embrionar en tierra. Entonces, transformarse, el huevo, el embrión, transformarse en larva, ¿no ves? Otros salen en forma de larva, pero esa larva todavía necesita seguir desarrollándose en tierra, o sea, embrionando en tierra. De todos los, vamos a recapitular un poquito porque el tema es corto, y creo que nos da el tiempo. De todos los nemátodos intestinales que hemos visto, solo hay uno, me parece, que no necesita embrionar en tierra, que es directamente infectante. ¿Cuál es? ¿Se acuerdan? ¿Cómo hemos estado? A ver, Oxidriasis, enterobius Ah, vermicularis. exactamente. El enterobius vermicularis no necesita embrionar en tierra, ¿no? ¿Por qué? Lo depositan, ¿dónde? En los espacios donde deposita la hembra los huevos. Perianales. Eso, en En la perianal. región, en la zona perianal, y prácticamente ya están evolucionaditos, ya está la larva formadita. Muy bien. Ah, ¿se acuerdan? Bien. Van a dar un buen examen este parcial, ¿no? Bueno, Es la otra Claro, semana. doctora. bien, Doctora. excelente. Es nomás entonces dar exámenes continuos, ¿eh? Esa es la clave. Bueno, entonces cuando los huevos son ingeridos por un artrópodo, que no se olviden los artrópodos, gorgojos, cucarachas, pulgas, moscas, son solamente un huésped o un hospedador intermedio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que va a formar el adulto o no? No, doctora. No, solo la larvita cisticercoide. La persona se puede, el hombre en este caso se puede infectar cuando consuma esta larvita cisticercoide que está en el hospedador intermediario. ¿Ya? Okay. Entonces, los humanos, los roedores se infectan cuando ingieren estos artrópodos infectados con esa larva cisticercoide. Y en el intestino, esta larvita, bueno, la membranita se ha debilitado en el jugo gástrico y sale y bueno, se desarrolla, a partir de esto se desarrolla el adulto. No se olviden que la larva cisticercoide, ¿qué es lo que contiene? Aquí en el libro no nos explica, pero ya lo hemos visto en los anteriores. ¿Qué contiene una larvita? Una larva cisticercoide. ¿Mm? ¿Se acuerdan de la vesícula que mostré? La forma vesicular de la Taenia solium. El escóleto. Eso, el escólex. Y a partir del escólex se desarrolla todo el parásito. ¿No es cierto? ¿Se entendió? Sí, sí, doctor. Sí, doctora. Ah, muy bien. Bueno, existe una variante morfológica de la Hymenoptera nana, pero una variedad que se denomina variedad fraterna. Esta variedad, ¿ya? Esta variedad fraterna puede infectar a los roedores y utiliza a los artrópodos como hospedadores intermediarios. Hay otra variedad que es típica de los roedores y no del hombre, ¿ya? Pero hay otras que sí. El hombre también se puede infectar cuando ingiere los huevos de Hymenoptera nana, en alimentos o agua contaminados o por manos contaminadas con ese. O sea, una persona que no tiene buena limpieza puede volverse a infectar. Y bueno, se liberan las oncóferas de los huevos y estas oncóferas o embrión hexacanto penetran en la velocidad intestinal y lo que les decía, ¿no? Se desarrollan las larvas cisticercoides adentro, ya en la velocidad.
Cuando se rompen las velocidades, los cisticercoides regresan a luz volumen, a la luz volumen, y evaginan sus escoles. O sea, sale el escole. ¿Ves? Y el escole en la Hemianolepis nana tiene rostelo, tiene gancho y tiene ventoso. Entonces ahí con eso se adhieren a la mucosa del intestino y se desarrollan en adultos. Y ahí más o menos están en la porción del hilio ileal, ¿no? Del intestino delgado. Aquí van a producir proglotides maduros y proglotides grávidos. Entonces los proglotides grávidos se liberan, los huevos se excretan en las heces y también se liberan los proglotides a través del atrio genital. Y cuando los proglotides se desintegran en el intestino delgado, pues se salen los huevos. ¿Ves? Ahora, otro método es el de autoinfección. Es cuando los huevos están más tiempo en el intestino, esos huevos liberan los embriones hexacantos, penetran las velocidades y continúa el ciclo de infección, sin que se elimine al medio externo. Entonces, como les decía, el tiempo de vida no es largo, 6 semanas aproximadamente, pero como hay un ciclo de autoinfección interna, entonces la infección puede persistir por años. En cambio, de las tenias, ¿cuánto vivía? 1 año, ¿no? 3 a 5 años en Taenia solium. Nos pasaron un dato, ¿no? Nos dijeron que hasta 35 años podían vivir, ¿no? ¿Se acuerdan? Habría que comprobar eso de volver a leer porque no nos da el dato nuestro texto de cuánto tiempo vive. Pero sí la formación del cisticercoide a nivel del cerebro, que la calcificación tarda aproximadamente unos 20 años. ¿Recuerdan? Por eso producían las epilepsias tardías. ¿Recuerdan? Bueno, veamos el ciclo de vida de Hemianolepis diminuta. Los huéspedes definitivos, en este caso, Hemianolepis diminuta, son las ratas y los ratones. Y el hombre acá se constituye en un huésped accidental. Accidentalmente porque puede, ya les dije, generalmente infectarse con algún cereal que no esté cocido del todo y ese cereal ha estado contaminado con gorgojo. Y el gorgojo ha tenido que tener en su interior la larva cisticercoide de Hemianolepis diminuta. ¿Ya? Entonces, el hombre no es un huésped, considerado un huésped definitivo como tal, pero puede sí contener accidentalmente. Entonces, el huésped definitivo, como son las ratas, y en este caso también el hombre podría ser, ingieren los huevos y forman larvas cisticercoides, las cuales son infectantes. En el caso de los artrópodos, van a ingerir los huevos y forman en su interior las larvas cisticercoides, y el huésped definitivo, el hombre y las ratas y ratones se infectan cuando ingieren el artrópodo. ¿Ya? Los parásitos adultos se desarrollan en el intestino delgado, y acá generalmente originan infecciones con uno o pocos parásitos, aunque ya son más grandecitos, ¿no? Aquí puede medir hasta 60 centímetros la Hemianolepis diminuta, entonces un cesto mediano. Entonces así, ¿ya? Vamos a empezar aquí, ¿ya? Ya sabemos que el hombre puede ser un huésped accidental, generalmente un huésped accidental, ¿ya? Entonces, el hombre se infecta cuando consume alimentos, entre estos generalmente cereales precocidos, puede ser inclusive un cereal de estos que le encantan a los niños, ¿no es cierto? Donde tenga gorgojo, y esos gorgojos estén infectados, ¿ya? Entonces en su interior el gorgojo tenga esa larva cisticercoide, ¿ya? Entonces estos cisticercos, ¿ya? Son ingeridos por el roedor o por el
hombre. Entonces el hombre es generalmente un huésped accidental. No nos olvidemos que el artrópodo está infectado, ¿ya? ¿Ok? Entonces, la forma infectante va a ser este cisticerco, ¿ok? Se libera el cisticerco, ya tiene ya el escole, a través de su ventosa se adhiere y se va desarrollando la forma adulta. Entonces, elimina los proglótides grávidos y en los proglótides grávidos, por su polo genital, salen los huevos que son excretados. Unos huevos más grandes, redondeados, doble membrana, la membrana externa más gruesa. En el interior estará el embrión hexacanto. En la membrana interna es más lisa, no tiene esos filamentos, la característica del huevo. Entonces, esta es la forma diagnóstica. Estos no son infectantes inmediatamente salen, ¿ya? Entonces no va a ser tampoco el ciclo de autoinfección, ¿ya? Ahora, este huevo sí o sí, en esta parasitosis se requiere de este huésped intermediario. Entonces estos huevos son consumidos por los artrópodos. Y el artrópodo es el hospedador intermediario. Esta oncósfera, esto de acá, sale, eclosiona y penetra la pared intestinal para formar la larva cisticercoide. ¿Se entendió? Hay diferencia entre el ciclo de vida de Hymenolépis nana y diminuta. ¿Qué dicen ustedes? Sí, sí, doctora. Sí. A ver, ¿quién quiere aportar lo que recuerda? Uno cumple el ciclo de autoinfección y el otro no cumple. No, ya, ¿qué más? Aquí necesitan sí o sí necesariamente de un huésped, Artropo. de un Artrópodo. de un huésped intermediario. En el otro puede o no, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, Sí, Ya. Sí, En Hymenolépis nana el hombre es un huésped, sí o sí Definitivo. definitivo. Y acá puede ser así, definitivo, pero accidentalmente. ¿Sí? ¿Ok? Ya. Después las características son similares. El tamaño, ¿no? No se olvide. Así para que no nos olvidemos, Hymenolépis nana, pongan, acuérdense que tienen características similares a quién. El escole legalmente. Similares, no idénticas, ¿no? Similares. Tenía solo. Tenía solo. Tenia solo. Y la Hymenolépis diminuta, ¿a qué características tiene de la tenia? Saginato. Saginal, ¿no? Igual, muy bien. Bueno, y acá lo hemos hablado, ¿ya? Bueno. Dijimos promedio, pero pueden llegar a medir hasta 60 centímetros. Y los huevos que son excretados al medio ambiente no son infectantes, inmediatamente salen, ¿ya? Bueno, patología. Las lesiones producidas por estos dos parásitos son leves, ¿ya? Son leves y consisten en inflamación de la pared del intestino delgado. La mayoría de las veces, les cuento que se observa o se hace hallazgo de estos parásitos, inclusive así de forma fortuita, no porque el paciente venga y diga que tiene alguna patología, ¿ya? Bueno, en el caso de Hymenolépis nana, por presentar un desarrollo larvario en el interior de la mucosa del hombre, puede causar destrucción de microvellosidades intestinales, sobre todo en las infecciones cuando son bien masivas. Pero si son infecciones leves, pues, como le digo, puede pasar inclusive desapercibido. Pero sí lo que hemos visto es que estas infecciones se dan con mayor frecuencia en aldeas, en hogares. ¿Por qué?
A ver, jóvenes y señoritas, ¿por qué creen? Por los alimentos. Eso, los alimentos, a veces las donaciones llegan tarde, a veces los cereales que les regalan están con gorgojos, están infectados, ¿cierto? Entonces, por eso, ¿ya? Bueno, entre las manifestaciones clínicas, dijimos, generalmente es asintomática, pero en niños con parasitismo intenso, que tengan más de 1000 Immunolepis nana adulta, se pueden producir síntomas digestivos. Entonces, entre eso, pero miren cuántos tiene que tener, ¿no? Dolor abdominal. ¿Qué es meteorismo? A ver. Gases intestinales. Gases. si no me equivoco. Sí, que producen ruido, ¿no ves? Cuando están pasando, producen un ruido. Ok. Diarrea, bajo peso, y pueden estos síntomas llegar a ser intensos y aumentarse por el uso de medicamentos supresores, medicamentos que bajen las defensas. Los casos de parasitismo por Immunolepis diminuta principalmente se da en niños que ingieren accidentalmente el artrópodo infectado. El más común del artrópodo infectado, los gorgojos, ¿ya? En general, la sintomatología es poca o ninguna porque prácticamente no hay muchos parásitos. Puede ser uno solo o poco. En cambio, en el caso de Immunolepis diminuta, pues pueden ser varios, ¿ya? El diagnóstico, nos basamos en un diagnóstico clínico. ¿Por qué es difícil de realizarlo? A ver. ¿Por qué el diagnóstico clínico puede ser difícil de realizarlo? Y solo con diagnóstico clínico no nos orientamos. Porque podemos hacer ese diagnóstico, o sea, diferenciar. Podemos. Ajá. ¿Por qué es muy difícil el diagnóstico clínico? Porque no Porque produce los síntomas son generales. Eso, los síntomas son muy inespecíficos, no hay síntomas ni signos clínicos así específicos que nos orienten. Entonces, con solo diagnóstico clínico, complicado hacer un diagnóstico definitivo. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, doctora. Todo nos podría producir, pues, no diarrea, podemos pensar que sea viral, bacteriana, de otros parásitos más comunes. Casi no hay signos ni síntomas clínicos. Entonces, por eso. Entonces, ¿en qué nos apoyamos? Para guiarnos en el diagnóstico. Yo le digo que la mayoría de las veces, a veces fortuito. Personas que usted no ni cree, ni sabe, ni tiene síntomas. ¿En qué nos apoyamos? Si el diagnóstico clínico es difícil de hacer. ¿En qué nos apoyamos? Laboratorio. El diagnóstico de laboratorio. Entonces, podemos hacer un examen directo. ¿Qué se llama nuestro examen directo? ¿Qué nombre tiene? Coproparasitológico. Eso, coproparasitológico. ¿Y qué pediría usted, un coproparasitológico simple o un coproparasitológico seriado? ¿Qué dice? Mejor, un seriado, ¿no? S, solicitar heces de materia heces o materia fecal cada día, ¿no? Un estudio por 3 días, un estudio diferente, una muestra fecal diferente cada día, por 3 días. O podemos solicitar métodos de concentración, puede ser por flotación o por centrifugación. El más sencillo de hacer es la centrifugación, el método de Rich, el que se ha hecho. ¿Sí? Bueno. Y en caso de que ustedes jóvenes, ya médicos, trabajen para un hogar o sean voluntarios, un hogar en una aldea, niños con diarrea, meteorismo, bajo peso, entonces tomen en cuenta que también podrían sospechar de esta parasitosis. ¿Se entendió? Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien. Entonces le piden
un coproparasitológico. Bueno, entonces, comparando entre las dos, esto no es frecuente, ¿no? Es menos frecuente aún que las anteriores parasitosis, pero entre las dos, entre Minolepis nana diminuta, la nana va a ser algo más frecuente, ¿ya? Bueno, en países tropicales la prevalencia puede ser alrededor del 1%, y si comparamos en grupos etarios, es más frecuente en niños que en adultos. Ahora, la infección por Immunolepis diminuta se presenta en el hombre que ha ingerido de manera accidental artrópodos infectados, o en niños que viven en condiciones higiénicas deficientes y que tengan contactos con roedores. O también aquellos que tengan estrecha relación con los perritos, ¿ya? Porque estos pueden tener contacto también con los roedores. En cuanto a la prevención, evitar el consumo de alimentos contaminados con heces de perros y ratones, crianza higiénica de los perros, evitar el fecalismo, evitar el consumo de harinas o granos en mal estado que tengan gorgojo, porque no sabemos si estos podrían ser infectados, ¿ya? El tratamiento, al igual, el tratamiento es como para los primos, ¿no? Porque pertenecen a la misma familia, ¿o no? ¿Son seis todos igual? ¿Sí o no? Sí, doctora. Sí. Entonces, ¿qué medicamento vimos anteriormente? Para tenia, El praziquantel. praziquantel. Vía oral, 25 miligramos por kilogramo día, dosis única, y mejor si repetimos a las 2 semanas. Otro fármaco alternativo, este va a ser el de elección. La niclosamida, 25 miligramos por kilogramo día durante 7 días, más tiempo. Entonces, miren que es a dosis única, ese va a ser nuestro tratamiento de elección. Cortito el tema. Ahora, puede ser que me esté confundiendo de grupo, ¿ya? Ustedes me dirán. Con ustedes se repartió grupos de estudiantes para hacer un caso clínico, defenderlo y ver los fármacos. No. Doctora. ¿No? No, doctora, no dijo nada de eso en la Entonces, anterior clase. sí, ha sido con el grupo B. Entonces, sería bueno que ustedes, creo que tenemos todavía, voy a mirar la hora, ya un ratito. Sí, tenemos media hora, que podamos hacer eso, de hacer el grupo, y armen un caso clínico en base a la sintomatología. Y vamos a repartirnos qué parásito nos tocó. Tenemos, a ver, Ascaris lumbricoides, Trichuris trichuria, Ancylostoma duodenalis, Decatur americanus. Tenemos Strongyloides, Stercoralis, Enterobius vermicularis, Tenia solium, Tenia saginata, Immunolepis nana diminuta, y no sé si me estoy olvidando algo. Triclinosis. Trichinella espiral. Y podríamos ir dividiendo inclusive, para ser más específico, por ejemplo, Immunolepis nana, Immunolepis diminuta. Podríamos hacer de las uncinarias, podríamos ver Ancylostoma duodenalis, Decatur americano, entre 3 o 4 personas. Y pónganle que son 10 o 11 parásitos. Arman su caso clínico, lo mejor que puedan sin complicarlo mucho, pero poniendo su empeño, y defender con el fármaco de elección y pues uno alternativo. ¿Me entienden? Estudiando un poco, poniendo también el mecanismo de acción para que nos quede para todo. Y cuando volvamos a clase, yo espero que la próxima semana ya se resuelva todo, se defienda y tengamos la clase que queríamos, ver todos los fármacos de elección y todo. ¿Les parece? Sí, doctora. ¿Cómo lo sorteamos? ¿Quién me ayuda ahorita? ¿Quién me ayuda con la lista? En este grupo, ¿quién me ayuda? Yo, doctora, buenos días. ¿John? ¿John? Sí, doctora. ¿Está John? ¿Aquí? Sí, doctora. Sí. John, usted ha de haber capturado ahorita
¿Le sale o no sé si le salió para capturar? Sí, ¿Quiénes? O coloquen la palabra presente si no lo han hecho, jóvenes y señoritas, por favor. Me Ya lo olvidaba hicimos. decir. Ya lo hicimos. ¿Ya lo doctor. hicieron? Ah, ya lo hicieron. Entonces, en la ajá. anterior clase habían 57 personas, doctora. Sí, Ahorita hay seguimos 56. bueno, una persona más, pero esa persona que se anexe, me imagino, los buscará usted y se anexará. ¿Qué les parece? Y se van dividiendo. No necesitan escogerse, puede ser en la lista, John, de los que le ha parecido conforme vaya. Ya. Nos puede quedar de 5 personas más o menos, porque a ver, contemos cuántos parásitos son en total. Ascaris lumbricoides, trichuri, después avanzamos, ancylostoma, necator, ya son 4. Estrongiloide, 5. Enterobio, 6. Solium, Trichinela. trichinela, después solium. Solium tendría que ser solium porque es intestinal, solium intestinal y saginata intestinal, digamos, ¿no? Porque va a ser lo mismo. Y cisticercosis, otro, sería 9. Y Minolepis nana, 10. Y Minolepis diminuta, 11. ¿Les parece? Son 11, nada más. Porque son 9 temas a 10 con generalidad, pero son 11 parásitos. Y lo Doctora, dividen. y la filariasis, ¿no? Ay, filarias más, 12. Perdón, filarias más, 12. Entonces tendríamos que dividir 56 entre 12. A ver, ¿cuánto da? Si fuera 60 sería de a 5, ¿no? Pero vamos a ver. 56 dividido entre 12. 4.6, ¿cómo dividimos eso? Quizás un grupo de 5. No. 4 por 5 por 10. 50. Doctora, que sean grupos de 5, porque de los 5 siempre hay 2 o 3 que no van a hacer ¿No nada y no trabajan? van a participar, no trabajan. Ya. Entonces, sí, grupos de 5, los que quieran. La cosa es que lo trabajen todo, porque va a ser para beneficio de todos. Después todos se van a fotocopiar lo que han armado bien y lo vamos a ver en la pizarra, que sea sola para tratamiento, para que hagamos nuestros esquemas de tratamiento en la pizarra. Ahí ya eso nunca más se van a olvidar. ¿Les parece? Doctora, y nosotros lo podemos formar los grupos. Doctora. También, pero ¿qué pasa si no me forman los 12 grupos que se necesitan? La idea es que lo trabajen para que después lo veamos conmigo en pizarra. Doctora, también podemos armar una lista en el grupo, dividiendo todos los temas de los parásitos, y cada uno que vaya agregándose hasta formar el máximo de 5 integrantes. También, perfecto, en el grupo de WhatsApp, ¿no? Sí, ¿Sí? doctora. Sí, doctora, sí, ¿Les para que parece? entre nosotros no. Ya, Nos perfecto. Ustedes que se conocen, está bien, pero háganlo porque es para beneficio de todos, todos. ¿Ok? Ya el grupo se lo está haciendo. Entonces así enriquecemos más lo que hemos aprendido. La idea es que este examen lo dejen bien, jóvenes y señoritas. Que la mayoría se saque 20 sobre 20. Porque va a ser lo mismo para la teoría y igual lo mismo para la práctica. ¿Se entendió? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Y entonces espero, ¿quién me ayuda aparte de John? ¿Quién ayuda a John? ¿Quién me colabora para que armen los grupos? Rolando. Yo, doctora. ¿Rolando? Yo ¿Rolando? puedo colaborar. Ya, perfecto, Rolando. Ya, Hola, doctora. otra cosita. Nos vemos a las 5 de la tarde en la Bushi, segundo anillo. Anímense a ir con sus bicicletas ¿A qué hora va a ir, doctora? Yo voy a ir después de las 4. A las 5 más o menos. Voy a estar por Firme, ahí. doctora.
Va a haber Vamos, olla vamos, común. es bueno estar por algo positivo para todos, nos conviene a todos, ¿no? Después ya ahí hablamos. ¿Ok? Bueno, listo, chicos, jóvenes y señoritas, nos vemos a las 5, se cuidan y nos vemos más ratito con